Pero hay muchas razones por las que me gusta el teatro, es difícil decidirme por alguna. Sin embargo, la primera que me viene a la mente es que el teatro tiene una especie de mística. Bueno, primeramente es el contacto de un público vivo con un fenómeno vivo que está sucediendo en el momento, y eso pues es algo que lo distingue de otras artes. El teatro se ha dicho también que es una suma de todas las artes, ¿no? Podríamos decir, si nos ponemos a pensar, que todas las artes están en cierto modo representadas en esta especie de gran suma de las artes, ¿no? Que es el teatro. Y también pues otro aspecto que me parece interesante del teatro, como lo decía Goethe en una obra que no se lee tanto, el Wilhelm Meister, ¿no? En el sentido de una parte de esa novela que antecede el romanticismo, donde se habla de una misión teatral, ¿no? del personaje protagónico, en donde le encuentra, pues como Calderón y como Shakespeare, que eran también admirados por los románticos, que el teatro tiene una especie como de recreación de la realidad de la vida, en la cual pues vivimos una especie de ensoñación, ¿no? Finalmente el teatro está mostrando este aspecto un poco onírico de nuestra vida, vista desde una perspectiva idealista como una especie de sombra de la perfección, ¿no? Que el artista es una especie como de demiurgo de esa posibilidad, de ese proceso, o desde una perspectiva contemporánea, pues este absurdo de la vida, ¿no? Este aspecto un poco contradictorio, kafkiano, carnavalesco, ¿no? Que pues el teatro lo presenta este caos con una armonía, que pues, de alguna manera es una dialéctica muy propia, ¿verdad? También de la física cuántica, de todos estos aspectos contemporáneos en los que estamos nosotros reflexionando, esas contradicciones, paradojas fantásticas, fascinantes que el teatro nos trae. Y un aspecto también que yo, enfatizaría o destacaría en cuanto a la importancia del teatro, es que el teatro es finalmente algo vivo, popular, ¿no? Decía Bruch que ese teatro vivo, ese teatro que conectaba con el mundo, la gente, la calle, ese ritual que viene de todos los tiempos, que muchas veces anticipó su final y que sigue pues tan vivo como siempre, que es una experiencia que en cierto modo nos une, nos hermana, pues es algo que nos lleva a la colectividad. Es un fenómeno artístico colectivo que nos permite pues encontrarnos, ¿no? Es mucho lo que puede darnos el teatro, y creo que pues incluso es algo que yo recomendaría y creo que lo hemos visto también cuando nosotros vemos que el teatro se presenta a nivel de la educación media superior, de la educación básica. Eso también es una formación integral del desarrollo de la persona, ¿no? Y de sentirse el ser humano integrado con la colectividad. Hay muchas cosas que me encantan en el teatro, hay muchos autores también, y bueno, pues es lo que puedo decir por lo menos. Bueno, pues el teatro en México en general ha sido muy importante. Creo que tenemos una vocación teatral, creo que tenemos pues una de las carteleras más amplias del mundo, ¿no? Es lo que se dice. Parece que dicen siempre que el teatro está en crisis y todo, pero pues tenemos verdaderamente en lo que es cine ahora y también teatro en muchos momentos, hemos pues exportado, ¿no? Desde tiempos de Juan Ruiz de Alarcón y de Sor Juana hasta ahora, ¿verdad? También hay momentos muy importantes. Recuerdo también un momento pues no tan lejano, el momento en que el CUT hizo pues con Divinas Palabras, ¿no? Consiguió unos premios muy importantes. En fin, siempre internacionalmente se nos reconoce, tenemos muy buenos actores y actrices. Entonces el teatro en México pues tiene mucha potencialidad, ¿no? Necesita apoyo, necesita digamos, en el aspecto de las autoridades culturales, pues un apoyo, no solamente en el sentido presupuestal, pero también en el sentido
de difusión y de que pues esté conectado con otras instancias, algunas pues evidentes como la academia, pero pues otras también que podrían explorarse como el mundo empresarial. O sea, todo esto se puede buscar para que el teatro pues tenga una potencialidad y que llegue también a sectores que generalmente no se acercan o no asisten al teatro. Uno de los problemas que a veces encontramos en el teatro es en México, y pues también podríamos hablar, ya platicaremos del caso concreto de Querétaro, es pues que la gente que pues en general tiene no buenos ingresos, considera a veces el teatro un poco caro. Pero también hay fenómenos, y ahora sí voy al caso concreto de Querétaro. Querétaro creo que pues es uno de los estados de la República donde hay verdaderamente una especie de vida teatral muy digamos, intensa, ¿no? Y que pues necesita mucho más difusión. Yo he visto espectáculos de gran calidad, pues así con pequeñas temporadas, con pocas personas, y cómo podemos focalizar y encontrar la forma de que esto llegue a mucha más gente, que se enteren que hay esto. Verdaderamente también estos espectáculos tienen precios accesibles, descuentos, o sea, sí hay manera de acceder a muchos espectáculos teatrales de gran calidad, ¿no? Entonces, yo le veo muchas posibilidades al teatro en Querétaro, ¿no? Creo que es un estado que tiene muchísima gente que está interesada verdaderamente en trabajar, personas que desde sus inicios, ya sus primeros trabajos, todavía formando, creando una carrera inicial en el aspecto teatral, tienen como muchas ganas de hacer las cosas. Y tenemos algo que a lo mejor, por ejemplo, en la Ciudad de México y otros lugares no lo tienen, que de pronto hubo una especie también como de mafias y de aspectos así que hacían que no todo el mundo pudiera acceder aquí hay como una cierta apertura para crear, para emprender proyectos teatrales, ¿no? Hay espacios teatrales buenos, interesantes, están creando cada vez más espacios culturales que pues tenemos que, debe haber una especie como de vínculo entre todos estos jóvenes estudiantes de arte, de letras, de distintos centros culturales y universidades, que vayan haciendo una sinergia para que como que estén juntos y hagan una especie de grupo que piense sobre todo en la difusión de ya productos teatrales interesantes que se están haciendo, ¿no? Entonces pues tenemos que ver qué podemos hacer. También podríamos pensar en la internacionalización de lo que se hace aquí, de crear circuitos y giras. Lo que está pasando, por ejemplo, en estados como Querétaro, yo que ahora estuve haciendo un proyecto tratando de conectar el teatro, yo trabajo a Ibsen, con la migración, género y frontera, que pude ir a algunos lugares, pues algunas fronteras y algunos lugares en el interior de la República, es que hay lugares donde falta este desarrollo, donde la poca presencia teatral está pues aquí representada por el famosísimo teatro pues comercial, donde las actrices y los actores de televisión pues hacen ahí una comedia ligera y la llevan, que también está bien, o sea, es algo con lo que se puede empezar a hacer una especie de afición teatral que te lleve también pues a un teatro con contenidos pues más complejos y con digamos diseños y una calidad pues de un trabajo de más tiempo, ¿no? Y conectar también ese mundo, la gente que está en el mundo del teatro comercial. Y es una cuestión que históricamente en la historia del teatro mexicano podemos asomarnos a ciertos momentos en donde esa gente hizo proyectos en conjunto con la gente que está haciendo el llamado teatro experimental, el teatro estudiantil o el teatro que traía a estos autores de la vanguardia, ¿no? Por ejemplo, pienso Virginia Fábregas, ¿no? La mamá de don Manolo, impulsó a Villaurrutia, a Novo, a Usigli, a traer, digamos, autores de mucha calidad, que no se conocían, que nunca se habían estrenado, tanto mexicanos como extranjeros, en temporadas en los teatros comerciales, ¿no? También tuvimos otro ejemplo en los años 70,
en que, bueno, en 60 también, los teatros del IMSS empezaron a hacer temporadas de teatro clásico. O sea, un esfuerzo en el cual el Estado estaba apoyando temporadas en las cuales por una cantidad muy ínfima, a mí me tocó estar en ese tipo yo de hecho me inicié y fue una de mis razones para entrar al mundo del teatro, poder entrar a un espectáculo que yo pagaba, digamos, $1, $2, cuando el espectáculo valía $200, y entonces pude ver obras interesantísimas que estaban teniendo giras en toda la República. Entonces, yo creo que debe haber esfuerzos de encontrar estas sinergias con el Estado y también con la iniciativa privada y la gente que está en los medios masivos de comunicación, para que este fenómeno fantástico e íntimo que es el teatro, y sobre todo ese teatro de calidad, ese teatro de autores clásicos, que muchos a veces no hemos visto ni siquiera estrenos de autores que vivieron hace 300 años, ¿no? O sea, que esto vaya también presentándose, que haya un tipo de carteleras y de una oferta mucho más amplia de estas posibilidades de estrenos y de autores. Platicar sobre afinidad con dramaturgos es difícil, porque afortunadamente creo que Querétaro ha tenido cuando ha representado teatro, podemos decir que ha habido digamos, una diversificación, ¿no? Yo realmente, sería solo poner 3 ejemplos que tengo, digamos, a la mano. Pues un autor que a mí me interesa, también investigo, que he escrito un par de libros sobre él, que se llama August Strindberg, ¿no? Haciendo yo un libro que se llamaba Strindberg, el alquimista infernal del teatro, me encontré haciendo una especie como de radiografía de cómo había sido representado en México, que el estado que lo había representado más era Querétaro, ¿no? Con un grupo que se llamaba Espectros, dirigido hasta la fecha por Omar Alain Rodríguez, que habían puesto pues La Más Fuerte, que habían puesto Señorita Julia, que habían puesto El Padre, en fin, que han hecho algunas obras de Strindberg, y que pues el hecho de que se hayan mantenido a lo largo de los años, que la gente las siga viendo y todo, pues es interesante. Es un autor que no ha tenido, digamos, la facilidad de ser estrenado en algunos países, pese a que pues ya murió hace 100 años o más de 100 años, y que en México ha tenido pues una importancia que hasta la embajada sueca de pronto se interesó, y pues eso es bueno, porque eso también nos va internacionalizando, ¿no? Nos va haciendo pues que hay una especie, como está en el mapa de otros lugares y países que tienen esos autores pues como sus autores consagrados. Entonces es un autor que yo he visto ahí. De hecho, aquí tuvimos una lectura dramatizada, que una de las integrantes de este proyecto, ¿verdad? Estuvo involucrada, y que hicieron un gran trabajo, que espero volverlo a ver en alguna ocasión, sobre una obra de la vida de Strindberg también que escribí. Entonces, pues hay una serie de posibilidades, ¿no? Hay mucho que hacer con y otros muchos autores clásicos. Por ejemplo, también tenemos el caso de aquí de un grupo teatral que ha puesto teatro clásico y ha puesto a Shakespeare, ¿no? Y ha puesto también teatro norteamericano, pues por ejemplo Thornton Wilder y Tennessee Williams y otros autores, que pues le ha permitido pues a los estudiantes que vean por primera vez obras que a veces una compañía nacional de teatro o alguna institución oficial pues no las pone por default, para que también los estudiantes que pues a lo mejor no pueden ir a Nueva York en este momento, a otros lugares, puedan ver versiones mexicanas de estas obras de teatro clásico, pues en el Bajío, ¿no? Por ejemplo, que es importante. Tenemos, por ejemplo, hay un autor que no se pone tanto, pero que es un muy buen autor, Guillermo Schmidhuber, que de pronto ha sido puesto una y otra vez, para hablar de un autor mexicano, pues contemporáneo, vivo, ¿no? Que además es un gran investigador teatral, y que de pronto aquí lo llegan a poner. Una hermosa obra que se hizo hace poco sobre la relación entre Sor Juana y Dorothy Schoens, que él escribió, y hay obras muy inteligentes que hizo Guillermo Schmidhuber, que de pronto empiezan a ser puestas aquí con una cierta
digamos, se va convirtiendo en una especie de tradición, ¿no? Entonces eso podríamos hacerlo con dramaturgos como Usigli, como Argüelles, como Sabina Berman, y sobre todo dramaturgos que están vivos ahora y que a lo mejor estarían interesados en venir y entonces crear también un vínculo entre la dramaturgia contemporánea y lo que están haciendo gente y actores y grupos que tienen la verdad un gran potencial y que entonces podrían pues conectarse nacionalmente y también en esfuerzos internacionales, ¿no? Y bueno, pues hay otros casos. Me da mucho gusto que se estén poniendo obras sobre Shakespeare, sobre García Lorca, en fin, o sea, hay un interés de presentar teatro clásico y también debo decir pues que tenemos ahí un potencial, también tenemos aquí un integrante en el proyecto que pues tienen esa capacidad dramatúrgica que pues tiene que ser también canalizada, ¿no? Entonces pues esto es lo que podría comentar. ¿Qué tan experimental es el género de la dramaturgia? Bueno, pues es que la dramaturgia ha sido a veces considerada, y sobre todo tenemos una especie como de escuela que viene de los años 60 para acá. Primero fue como la base, ¿no? El dramaturgo era, en cierto modo, como la gran pieza. Es algo que también en el siglo XIX, con este triunfo del autor, se consolidó. Pero ya en el siglo XX se consideraba al texto dramático como un pretexto para un fenómeno mucho más colectivo, de creación colectiva. Tenía que ver también con una visión del mundo, una ideología distinta, en la cual tenía que haber una democratización, una colectivización, una creación colectiva de los textos, en las cuales todos debían ser los dramaturgos de los textos. Y eso es una tendencia que pues ha prevalecido y que entonces ha creado pues una revolución en lo que llamamos lo dramatúrgico, ¿no? Ahora se habla más de lo espectacular que de lo dramatúrgico. En ese sentido, pues hay pues hay un diálogo, ¿no? Sigue habiendo todavía esta tendencia a crear dramaturgos. Yo creo que una buena historia es la base de un gran espectáculo, ¿no? Y alguien tiene que crear un poco como los parámetros, las premisas de esa historia, ¿no? Yo soy de la opinión, ahora que estamos triunfando en lo cinematográfico y que espero que triunfemos en lo teatral, ¿no? Que también eso lleve así como de la mano una cosa a la otra, porque están juntas, tienen siempre una conexión. A mí me parece, hoy en día, que ya tenemos grandes directores, que tenemos grandes fotógrafos, que tenemos grandes actores y actrices, pero nos faltan ideas revolucionarias, fascinantes, nos faltan esos dramaturgos. Yo sí defiendo al dramaturgo, ¿no? Y también hay un concepto que ahora se menciona que es más que el dramaturgo, la dramaturgia, que es el tratamiento de un texto, porque un texto adaptado puede tener una dramaturgia, ¿no? Una novela, y ahí el asunto de la adaptación es bien interesante y bien importante. Necesitamos adaptadores, ¿no? Necesitamos este tipo de posibilidades. También creo en esta, digamos, experimentación de la dramaturgia, conectar el texto dramático, lo dramatúrgico, con otros medios, como por ejemplo los medios audiovisuales, es algo que nos puede dar también espectáculos muy interesantes. Y ya se ha visto, he visto yo algunos ejemplos interesantes. Tenemos estas otras tendencias de las que también incluso en Querétaro ya hay incluso un nicho, ¿no? Del microteatro y de las obras así como cortitas, así como en tandas, ¿no? Pequeñitas, en fin, el teatro y la música es algo que quisiera yo ver muchos más experimentaciones en ese sentido, ¿no? Justo hablábamos de Strindberg, que pedía esta conexión entre la música y el teatro que había estado pues desde los griegos, ¿no? Y que podemos incluso encontrarlo en otros momentos de la historia del teatro. No olvidemos que Sor Juana hacía lo que llamaríamos un teatro musical, ¿no? El Calderón de la Barca también. O sea, nuestros abuelos hacían ese tipo de teatro, ¿no? Y nosotros podemos encontrar una posibilidad de magnificar la significación y la expresividad del teatro haciendo una sinergia
de estas dos manifestaciones. Hay muchas maneras de experimentar dramatúrgicamente. También he visto un teatro sin texto, ¿no? Y hay una dramaturgia para ese teatro sin texto. Entonces, hay que ver qué podemos hacer, y pues bienvenido todo ello, siempre y cuando, creo, corresponda a un proyecto que tenga una sensibilidad para el otro, para los problemas actuales, ¿no? Creo que el teatro y la dramaturgia tiene que conectarse con un sentido ético, tiene que conectarse con los problemas actuales, ¿no? Siempre el gran artista estuvo conectado con eso, o pudo expresar, aunque sea de forma muy individual, su contexto y su mundo, y en ese sentido, pues el dramaturgo en formación le falta mucho eso. ¿Qué pasa con las voces actuales? Y pues algo que en un momento dado estábamos discutiendo, y que pues me parece una pregunta difícil, no creo que pudiese yo contestarla satisfactoriamente, pero creo que es importante hacerse esa pregunta. Si existen estas voces, estos personajes que están destacando y que están a lo mejor, ¿verdad?, tratando de convertirse pues en esos nuevos Shakespeares, o los nuevos Ibsens, o los nuevos Pirandellos, o los nuevos Strindbergs, o los nuevos Chekhovs, o los nuevos Becketts, Ionescos, Pinters, en fin, ¿no? Es difícil por una situación, y eso nos lleva otra vez a la crítica. Realmente, para poder hacer una valoración de ello, necesitaríamos tener una distancia histórica, ¿no? Porque hay muchísimos, a mí me parece muy interesante siempre encontrarme con libros de situar a los autores en un canon, libros de historias de la literatura, de críticas de hace 50, 70 años, que abogaban de manera muy denostada por una situación pues más bien subjetiva o personal por uno u otro autor, que ahora están totalmente pues olvidados, ¿no? Y sabemos que la historia mucho de la recepción de los autores, pues, pensemos en los autores dramáticos, o de los teatristas, o de los directores, es que en su tiempo fueron denostados, y los que eran alabados son los olvidados, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si alguien hubiera dicho que Van Gogh iba a ser pues un grande, ¿no?, en su tiempo, pues se hubieran reído de él, ¿no?, definitivamente, y tantos ejemplos que hay de esto, ¿no? O cuando salían Beckett y Ionesco a hacer estas obras extrañísimas, y la gente decía, es que ya hemos llegado a la decadencia y a la crisis, y esto es terrible, ¿no? Nadie pensaría que en las universidades del mundo se estudian como ningún otro, ¿no?, los autores del teatro del absurdo. Entonces, realmente es difícil tener en este momento la posibilidad de verificar esto. Es otra cuestión también que hay que considerar. Ahorita el teatro tuvo, sobre todo en el siglo, digamos, de lo que fue lo que nos vemos nosotros el siglo de oro, la época de Shakespeare, al siglo XIX, el teatro tuvo un papel preponderante, porque era pues lo que ahora nosotros consideramos que es pues el cine, la televisión, la Netflix, todo esto que nos está teniendo mesmerizados, ¿no? Que entonces hay una competencia un poco desleal con este fenómeno fantástico que es el teatro, que también pues tiene elementos que hay que revalorizar, o hay que considerar cómo dialoga con estas nuevas posibilidades de expresión, ¿no? El teatro es un fenómeno de intimidad, vivo, ritual. Entonces tenemos que reflexionar en ello para crear un nuevo teatro, en estas variables, ¿no? La intimidad, la ritualidad, la colectividad, ¿no? Yo creo que el teatro siempre va a encontrar su lugar, su nicho. Probablemente la época del dramaturgo está siendo puesta en cuestión por algunos, ¿no? Quieren crear un poco más bien esta época de los colectivos, de la colectividad. Yo creo que para poder ser, más que decir yo si veo algún dramaturgo, tengo pues dramaturgos y gente de teatro que me parecen
de gran calidad, que me parece que están tocando temas centrales y aspectos fundamentales, pero yo creo que el dramaturgo que quiera hacer o que quiera encontrar un poco una continuidad con estos grandes en los que nos basamos, en un Shakespeare o en un Ibsen o en un Strindberg o en un Ionesco, tiene que pensar qué hizo que esos autores fueran lo que ahora son, ¿no? ¿Por qué tocaron esa fibra, ¿no? Quitando a los autores dentro del absurdo en estos ejemplos que puse, creo que los autores tuvieron esa fantástica combinación de apelar a un teatro que le dijera mucho a digamos, no solamente a un grupo selecto, sino como a todos, ¿no? Algo que tocara esos valores universales. Yo creo que en la universalidad y al mismo tiempo en estar atento a tu tiempo y a tu época y saberlo expresar de una manera inteligente, artística, eso es lo que te puede hacer un dramaturgo de trascendencia, ¿no? O sea, son dos caminos distintos. Shakespeare, por ejemplo, pues no dejó de pensar en el aspecto comercial. Ibsen, que también le interesaba el asunto comercial, finalmente lo que más le importaba era la integridad del ser humano, ¿no? Y en ese sentido, pues su obra está determinada por una ética que esta época, pues nos necesitamos este tipo de autores que, aunque parezca que van a contracorriente, tomen el aspecto ético en su teatro, que se convierte en un panfleto, ¿no? Que se convierte en una provocación, puede ser, ¿no? Entonces, hay que pensar en estos aspectos. Yo creo que es una buena situación revisar cómo se formaron y cómo se volvieron grandes estos dramaturgos para a lo mejor ir creando esa gran dramaturgia. Y tenemos también que no quedarnos en localismos, tenemos que ser muy atentos, porque a lo mejor en otras partes del mundo que están un poco lejos de nuestros radares, ¿no? En Asia, por ejemplo, se está haciendo un teatro fantástico del cual no sabemos nada y que nos puede servir también para recrear nuestros procesos creativos. Pensar en un grupo pequeñito de obras, en un top 5, pues es muy difícil. Yo recomendaría 100 obras, ¿no? Realmente sé que ahí dejo muchísimas obras que quisiera comentar y que quisiera mencionar, y pues he visto montajes fantásticos a lo largo de muchos años. Es muy difícil decidirme por algunos, pero bueno, creo que a quien esté interesado en el teatro y que a lo mejor no haya tenido como mucho contacto con él, ¿no? Voy a dejar un poquito a Shakespeare, porque pues, Shakespeare está ahí. De alguna manera también los sajones lo han publicitado tantísimo, ¿no? Que pues quisiera recomendarles, por supuesto, ¿verdad? Creo que hay un autor que no puedo dejar de promover, que se llama Henrik Ibsen, ¿no? Ibsen es un autor que creo que es una gran lección para el dramaturgo que quiere a lo mejor pensar que que Ibsen sigue siendo, después de Shakespeare, el dramaturgo más representado de todos los tiempos. Entonces hay que leerlo en todas sus épocas, en todas sus facetas. Habrá obras que estén a lo mejor, como decían algunos, muy atadas a su tiempo, y otras que son como todavía más universales, y entonces cada quien va a encontrar una voz en las 26 obras teatrales de Ibsen, que pues yo recomiendo el 90%, ¿no? O sea, realmente creo que es un dramaturgo muy parejo en cuanto a su calidad. Entonces ese es un dramaturgo que yo recomiendo y que creo que puede traer mucha reflexión. Hablaba yo de Strindberg, pues es un dramaturgo que a lo mejor no tiene digamos, ese mecanismo de relojería, ese trabajo exhaustivo y cuidadoso de cada detalle de Ibsen, pero es un dramaturgo que hizo más de 60 obras, que conocemos el 20% de ellas. Yo recomendaría que conocieran las otras. Es un dramaturgo que siempre te queda en sensación, es lo que sentía Eugene O'Neill cuando habló de la ceremonia del Premio Nobel, de que te invita a experimentar. Entonces es un autor experimental. Es de alguna manera pues el antecedente de los autores del teatro del absurdo. Les recomiendo por supuesto también a Beckett, es uno de
de mis favoritos en ese, digamos, en ese ámbito del teatro del absurdo, y puede leerse en conexión con Pinter, ¿no? Con Harold Pinter, que también es un autor que vale la pena revisar. Si queremos ir un poco más atrás también, ¿no? Y queremos revisar otros autores, creo que nos vamos a entretener mucho con la comedia romántica alemana. Yo les puedo recomendar pues el teatro de Ludwig Tieck, ¿no? El teatro de Grillparzer, el teatro de Adam Oehlenschläger, que lamentablemente tiene pocas traducciones al español, pero sí algunas al inglés, pero es un teatro lúdico, onírico, sobre todo sus comedias oníricas son muy interesantes, vale la pena revisarlas. Es un autor que también al que le he dedicado algún estudio, publicado por la UNAM. Pues por supuesto hay que leer nuestros autores mexicanos, ¿no? Y pues ahí podría yo hablar de muchísimos. Se mencionaba pues el caso de Don Rodolfo Usili. A mí me parece que es un autor que vale la pena leerse en distintas facetas. No hay que centrarse solamente en El gesticulador y en Corona de sombra, hay que leer otras obras de Usili. Es un autor, también Sabina Berman me parece una autora que le sirve mucho al dramaturgo, tiene un sentido dramatúrgico muy cuidadoso, y hay obras de ella como Molière o como Yankee que pues ahora no se ponen tanto, pero que son buenas lecciones de dramaturgia, ¿no? Creo que vale la pena. Entre ellos está Hugo Argüelles, que también es un autor ahorita muy famoso y popular en su tiempo, ya poco revisado ahora. Competía con Emilio Carballido, pero yo estoy más determinado por lo que produjo dramatúrgicamente Hugo Argüelles. Y también les recomiendo mucho los autores mexicanos, ya me estoy casi pasando, más bien no es un top 5, pero es así como pequeños momentos. Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno, como autores teatrales en el Teatro de Ahora, tienen obras muy interesantes. Les recomiendo que las lean, ¿no? Y hay, bueno, por supuesto, las dramaturgas, ¿no? De Garro, Castellanos, hay muchas interesantes. Gracias.